Personas que han muerto y han sido revividas, qué vieron y qué sintieron. Cuando tenía 20 y tantos años, tuve una experiencia que nunca olvidaré. Estaba en la ducha con mi exnovio y de repente me desmayé. Él dice que colapsé, que no respiraba y que mi color se volvió azul gris. Aseguró que estuve un buen rato sin vida, tanto para mí como para los paramédicos. No tenía pulso. Lo que recuerdo es una sensación extraña. Me vi flotando por un túnel oscuro, con una luz cuadrada al final. Mientras me acercaba, vi siluetas de personas a ambos lados, sin rasgos identificables, solo sombras oscuras mirándome en silencio mientras pasaba. Cuanto más me acercaba a la luz, más claridad tenía. Era una especie de ventana y del otro lado había un día soleado espectacular. El césped alto se movía suavemente con la brisa y el cielo era de un azul increíble con algunas nubes. Era hermoso. Pero justo al llegar al borde, vi a mi perro que había fallecido, corriendo por la colina. Se detuvo, me miró y se acercó a la ventana mientras yo ya estaba al final del túnel. En ese momento sentí que solo tenía que escalar y zambullirme en ese paisaje tan maravilloso, y realmente lo iba a hacer. Sin embargo, se acercó, me miró con la cabeza inclinada y escuché claramente un no ahora. En ese instante, sentí como si me arrojara de vuelta por el túnel, pasando rápidamente junto a las oscuras siluetas, cada vez más rápido, hasta que regresé a mi cuerpo. Me incliné hacia adelante y vomité todo lo que tenía en el estómago en la bañera, mientras mi exnovio me miraba, confundido. Él había llamado al 911 y yo estaba tan débil que apenas podía vestirme. Durante todo ese tiempo, al parecer, estaba murmurando el nombre de mi perro, preguntando por él. Mi ex me dijo, ha estado ausente durante mucho tiempo. Hasta el día de hoy, sé que mi perro, a quien todos en mi familia y amigos consideraban mi perro alma, es la razón por la que no crucé esa barrera. No era mi momento, pero aún pienso en ese prado hermoso de vez en cuando. La paz y la serenidad que emanaba de él, la sensación que invocaba, la muerte parecía tan tranquila. Soy agnóstica y he tenido mis propias experiencias paranormales, pero esta en particular me hace reflexionar sobre las posibilidades de lo que hay más allá. Puedo compartir mi experiencia. Estaba dando a luz y las cosas no estaban yendo bien. La pérdida de sangre era significativa y mi bebé mostraba signos de angustia. En un momento, imaginé que estaba en un barco. Era un lago sereno, y me dejaba llevar cada vez más hacia un resplandor plateado. Podía escuchar voces a lo lejos, pero solo apenas. Era muy pacífico, y simplemente me estaba entregando a esa calma. Hasta que escuché la voz de mi hermana diciendo, vamos a hacer una cesárea. Y honestamente, no me importó, ni siquiera lo comprendí. Aparentemente, había un torbellino de actividad en la sala, pero yo realmente creía que solo estábamos mi hermana y yo. El resultado fue feliz, sobrevivimos mi hermosa niña y yo. Pero desde entonces, a menudo he pensado en todas esas mujeres que partieron al dar a luz en el pasado, y hubo tantas, y realmente, espero que hayan tenido una experiencia como la mía. Que simplemente se fueron dejando llevar hacia ese plata, en paz y contenta. 2 días antes de mi cumpleaños número 17, mi hermana se desvaneció en un abismo del que no pudo regresar. Estaba destrozado, como cualquiera lo estaría, y me costaba mucho dormir. Tenía una litera y dormía en la cama de abajo. Esa primera noche, después de su partida, estaba muy emocional y me resultaba imposible encontrar la calma. Me giré en la cama y vi una figura en mi silla. Allí estaba ella, sentada, con la cabeza agachada, el cabello cubriendo su rostro, los brazos estirados sobre los reposabrazos, vistiendo una especie de bata. Me paralicé mirando su silueta hasta que amaneció. Una vez que la luz inundó mi habitación, ya no estaba, no sé cómo describirlo, simplemente había desaparecido. La habría reconocido en cualquier parte, así que estaba seguro de que era ella. La noche siguiente decidí dormir en la litera de arriba. Pero continuaba aterrorizado y me costaba mucho conciliar el sueño. Aún intentando descansar, no podía quitarme la preocupación de mirar hacia abajo para ver si estaba de nuevo en la silla, así que lo hice. Para mi sorpresa, no estaba allí. Pero en cambio, la vi en el suelo, nuevamente con el cabello cubriendo su rostro, mirando hacia arriba, con la misma bata. La observé hasta que volvió a salir el sol, y así, como si nada, ella se desvaneció. No entiendo por qué desaparecía de esa manera. Solo parpadeé y ya no estaba. Esa tercera noche, estaba en la litera de arriba y tenía demasiado miedo para asomarme de nuevo y comprobar si ella estaba allí. Así que traté de dormir y finalmente lo logré. Sin embargo, mi sueño fue extraño. Me encontré en una sala de espera de un consultorio médico de los años 90. Había 2 filas de sillas acolchonadas azules en el medio. Algunas en la pared opuesta y otras en la pared contra la que estaba yo. Tenían reposabrazos de madera redondeada.
Las paredes eran blancas, simples y vacías. Solo había una puerta, cerca de la esquina derecha, de color azul, que tenía una pequeña ventana que dejaba pasar la luz más brillante y blanca que jamás había visto. Justo al lado había un escritorio de recepción, con grandes ventanas de vidrio que también dejaban pasar esa misma luz, pero no había nadie allí, solo luz. Miré hacia el otro lado de la sala y vi a un hombre sentado en una de las sillas. No había estado allí antes. Llevaba una bata médica, de esas que tienen pequeños triángulos azules y rojos. Tenía la cabeza afeitada, pero no completamente calvo. Estaba mirando la puerta y lentamente se giró hacia mí. Sus iris eran de un color dorado. No un dorado brillante de videojuegos o caricaturas, sino un dorado normal. Inclinó la cabeza, como si estuviera curioso por mí, y me preguntó con una voz muy calmada: Pizza Pressure, ¿por qué no estás respirando? En ese instante, tomé la respiración más profunda de mi vida y desperté. Supongo que en algún momento había dejado de respirar mientras dormía. Nunca olvidaré a ese hombre, ni la sala, ni a mi hermana en esas noches. Desde entonces nunca volví a verla. Estaba sumergido en el centro del Atlántico. Recuerdo que me lancé a bucear desde nuestro velero en un día tranquilo, conteniendo la respiración. Pero cuando emergí para tomar aire, una ola me sorprendió y terminé tragando agua. Pasé inconsciente y estuve flotando un rato. Hasta que, según me cuentan, se dieron cuenta de que algo estaba mal. Comenzaron a gritar mi nombre, a darme golpecitos en la espalda y demás. De repente, desperté riendo. No puedo describirlo como un túnel, más bien era una oscuridad amplia, salvo un resplandor de luz amarilla justo frente a mí. Di unos pasos hacia adelante, hacia esa luz, y me encontré con un grupo de personas. Ninguna de ellas me era familiar, pero todos estaban enfocados en un solo hombre, quien se encontraba en medio de ellos. Era como una reunión familiar cuando eres niño, todo se sentía muy cálido y acogedor. Aunque no los reconocía, sabía que me amaban. Fue en ese momento que notaron mi presencia y me recibieron con alegría, como si me conocieran de toda la vida. El hombre del centro se giró hacia mí y se abrió paso a través de la multitud hasta llegar a mí, extendiendo sus manos. En ese instante, supe que, mientras los demás me querían, este hombre estaba enamorado de mí. Justo cuando estaba a punto de lanzarme a sus brazos, escuché como mi nombre era llamado desde otra parte, desde arriba, y reconocí la voz de uno de mis amigos con los que estaba nadando. Fue como si me estuvieran jalando de regreso a mi cuerpo. Realmente sentí que regresaba a un lugar nuevo, que era mi cuerpo. Abrí los ojos y experimenté un atisbo de molestia por ser arrancado de esa experiencia, pero, según dicen, desperté riendo. A pesar de todo, sigo amando el agua. Me hospitalizaron por una pancreatitis aguda. La diabetes, que no había sido diagnosticada, sumada a mis excesos en bebida, me mantuvo en el hospital por 154 días. La inflamación de mi páncreas había empujado mi diafragma hacia mis pulmones, provocando una crisis respiratoria que culminó en un paro respiratorio 2 semanas después. Recuerdo con claridad que fue una mañana oscura y nublada cuando aquello ocurrió. La enfermera irrumpió en la habitación, presionando el botón de emergencia. En un instante, todo se tornó gris y luego negro. Al recobrar el sentido, me encontraba de nuevo en mi habitación, como si alguien hubiera corrido las cortinas para dar paso a una luminosa mañana soleada. Escuché pasos resonar en el suelo de baldosas del hospital. Se detuvieron y alguien entró en la habitación. Era mi abuela, quien había partido 28 años atrás. Vestía el mismo vestido que usamos para despedirla. Pero se veía como en sus 40 años, no como la anciana que recordaba. Me tocó la frente y me dijo: «Tus padres no pueden estar aquí, así que yo estaré contigo, estás ardiendo». Luego, fue a mojar un trapo en agua fría y lo colocó sobre mi frente. Le pregunté por mi otra abuela y mi padre, quienes también nos habían dejado en los últimos 10 años. Ella respondió: «Sí, pero ahora no pueden estar aquí». Era una mujer católica irlandesa de espíritu firme y me inquirió: «¿Has hecho tu confesión?». Le dije que sentía profundamente haber lastimado a cualquier persona en mi vida. Mi esposa y yo habíamos tenido un bebé que nació sin vida años atrás, así que le pregunté si ella estaba allí. «Sí», respondió, «y es hermosa y feliz». Le pregunté si estaba muerta y ella contestó: «No puedo responder eso ahora». Hablamos como si estuviéramos poniéndonos al día, como si el tiempo no hubiera pasado. Finalmente se levantó y me dijo: «Vas a estar bien. Es hora de cenar y debo volver con mi familia». Escuché el sonido de sus zapatos mientras se alejaba. Los pasos se detuvieron y escuché: «John, tienes que respirar». Era el especialista de resucitación en la sala de emergencia, instándome a regresar y empezar a respirar de nuevo. No compartí esta experiencia con nadie durante aproximadamente 6 meses. No quería creerlo.
Una noche, mientras yacía en la cama con mi esposa, una inquietud inusual me invadió. Ella insistió hasta que finalmente le conté lo que me preocupaba. Su única respuesta fue: «¿Estuviste con tu abuela?». Creo firmemente que al cruzar al otro lado, un ser querido que partió antes que tú vendrá a buscarte y te guiará en esa travesía. Puedes dudar de ello, pero al principio yo tampoco lo creía. Ignoré una infección en la mano que se fue complicando durante varios meses, hasta que una noche el dolor se intensificó tanto que me despertó llevándome a arrastrar a mi esposa y a mí mismo al hospital. Mientras me sacaban sangre, de repente, colapsé y perdí todo pulso. En esos instantes, mi mente se desvió hacia un lugar completamente distinto. Me vi de nuevo en el auto, conduciendo hacia el hospital una vez más. Mi esposa estaba a mi lado, charlando despreocupadamente, muy diferente a la tensión que había marcado nuestra apresurada travesía en medio de la noche. El dolor en mi mano latía con fuerza, pero de alguna manera se sentía extrañamente atenuado, como un sueño que apenas puedes recordar. La escena era tan vívida que podría haber jurado que era real. De repente, perdí la consciencia al volante. Lo siguiente que recuerdo es despertarme abruptamente en una cama de hospital, con los monitores sonando al unísono. Convencido de que habíamos tenido un accidente, salté en la cama, con el corazón desbocado. «Amor, ¿estás bien?», grité. Mi esposa estaba en un rincón, pálida como un espectro, mirándome con una mezcla de preocupación y asombro, como si hubiera visto algo salido de una pesadilla. ¿Qué había sucedido en ese momento de desvanecimiento? ¿Era mi mente jugando consigo misma, o acaso había cruzado a otra realidad? No lo sé, pero se sintió extraordinariamente real. Después de una semana en el hospital, pasando por cirugía y bajo los efectos de analgésicos, logré sanar por completo. Aún conservo mi mano y mi vida, y estoy profundamente agradecido con mi esposa por haberme insistido en buscar ayuda. Hace unos años, mi corazón alcanzó un ritmo vertiginoso de 180 pulsaciones por minuto y no mostraba señales de querer desacelerar. Mi visita a la sala de emergencias en Nueva York se convirtió en un espectáculo para varios médicos jóvenes, mientras un par de veteranos decidían administrarme una inyección de adenosina. Técnicamente, se trataba de una fibrilación auricular. Este medicamento detiene el corazón por unos momentos en un entorno controlado, con la esperanza de reiniciarlo con el ritmo adecuado. Mientras se preparaban con los desfibriladores, me inyectaron el medicamento y me advirtieron que la experiencia podría no ser muy placentera. En ese instante, era plenamente consciente mientras mi corazón se detenía. Podía escuchar a la gente a mi alrededor y sentía las lágrimas deslizarse por mis mejillas. La mejor manera de describir esos segundos fue como una ola de inminente desastre, aunque esa expresión resulta casi insuficiente. Era un tsunami imponente, una corriente arrolladora, una sensación abrumadora que me envolvía. Estaba completamente despierto, a pesar de que técnicamente me encontraba en un paro cardíaco. Solo podía pensar que lo que estaba a punto de suceder no iba a ser positivo. No había luces ni ángeles. Simplemente me dije: «Oh vaya». Era como perder el control en una autopista a 130 km por hora, a merced de un inmenso camión a toda velocidad, y luego, de repente, desperté. Todo este proceso duró aproximadamente 10 segundos, pero para mí fue una eternidad. El medicamento no surtió efecto, así que pasé el fin de semana en el hospital y finalmente me sometieron a una ablación. Sin embargo, al final todo salió bien. Hoy les quiero compartir una experiencia que sin funda reverencia. Es algo que no suelo contar y que preferiría no recordar, pero dejó una huella profunda en mi vida. Todo ocurrió en 2017, cuando consumí una mezcla peligrosa de sustancias. Una botella de Everclear, blanqueador, desatascador, Ajax y alrededor de 150 benzodiazepinas. No sé si puedo expresar con claridad lo que viví, porque es difícil encontrar las palabras correctas para describir esa etapa. Recuerdo que no sentí dolor mientras mezclaba esos elementos. De repente, sentí que alguien había succionado todo el aire de mi pecho, y había una burbuja atorada en mi garganta. Afortunadamente, un amigo, guiado por su instinto, decidió llamar a emergencias. Yo había perdido el conocimiento y aspirado lo que había dejado atrás, estropeando la alfombra y llegando hasta el subsuelo. Recuerdo a los paramédicos tratando de ayudarme mientras alguien decía: «No creo que lo logre». Para mí, era como si simplemente me hubiera quedado dormida, pero un sueño del que era consciente. Y luego, de repente, todo se volvió oscuridad. Me sentía separada de mí misma, como si mi espíritu estuviera al margen de mi cuerpo físico. Es complicado de explicar, pero era como si solo fuese mi esencia, sin carne ni sangre.
De alguna manera, sentí que había sido transportada a otra dimensión o un mundo totalmente diferente, y me encontré en un prado hermoso. El prado era la escena más magnífica que uno podría imaginar. Había un pequeño arroyo a lo lejos y un bosque más allá. Recuerdo disfrutar de ese paisaje, de ese momento y de toda su belleza. Sé que suena un poco cliché, pero ese prado era deslumbrante. Todo lo que sentía era amor y agradecimiento por lo que me rodeaba. También había una sensación de compañía en el aire y no era inquietante en absoluto. De repente apareció un orbe precioso. Sé que suena extraño, pero para mí ese orbe representaba el amor en su forma más pura. Este orbe pudo comunicarse conmigo telepáticamente. La conversación giraba en torno a mi reconocimiento de la belleza que me rodeaba y la sensación de que ese lugar era donde quería estar. Sentí que se me daba una elección, quedarme allí o regresar a la realidad y a mi cuerpo. Quería quedarme tanto, pero no podía evitar pensar en mis hermanos y en cómo mi partida les afectaría. En el instante en que pensé en ellos, sentí que se me decía, ya has tomado tu decisión. Fue como si de repente me hubieran devuelto a mi cuerpo, que estaba en la unidad de cuidados intensivos en coma inducido médicamente. Siento que realmente podría haberme quedado, deseaba quedarme y a menudo siento una especie de nostalgia por ese lugar. Pero, a pesar de todo, puedo decir con orgullo que me alegra no haberme quedado. Añado que fue la última vez que consideré poner fin a mis días. Tuve una experiencia bastante extraña que rozó lo que se podría llamar una muerte cercana, porque sentí cosas por mi hijo. Cabe aclarar que no creo en la vida después de la muerte ni en espíritus, pero estoy convencido de que el cerebro es un órgano fascinante, capaz de crear sueños muy poderosos. Era la sala de maternidad y mi hijo, que apenas tenía unos días de vida, estaba muy enfermo. Esa noche, decidí confiarlo a las enfermeras. No me sentía lo suficientemente fuerte para cuidarlo. Necesitaba descansar un poco. Durante la noche sentí un frío intenso, tan intenso que solo podía temblar, pero era un temblor descontrolado, mucho más allá de lo que suele ser un escalofrío. No podía pedir ayuda ni moverme. Estaba completamente paralizado. En ese momento pensé, la muerte viene por mi hijo. Si lo dejo pasar, se lo llevará. Luché con todas mis fuerzas para detener esa sensación. Era como si hubiera caído en un lago helado. Luego, de repente, pasó, y volví a quedarme dormido. Un tiempo después, un pediatra me despertó para informarme que mi hijo estaba en estado crítico y que habían intentado salvarlo desde la madrugada sin entender lo que estaba sucediendo. Su cuerpo estaba cediendo. Lo trasladaron a otro hospital. Más tarde, la doctora de emergencias me dijo que pensaba que no podría salvarlo, pero que él aguantó más de lo que esperaban. También lo vi en estado crítico y aún me pregunto cómo pudo soportar todo eso. Aparte de lo aterrador que fue la situación, lo que viví esa noche me dejó pensando mucho. ¿Acaso escuché algo que inspiró ese sueño? ¿Mi habitación estaba frente a la sala del pediatra? De todos modos, nunca he encontrado testimonios similares a esta experiencia. Edith, para quienes se preguntan, mi hijo está vivo. Pasó por una cirugía a corazón abierto que le salvó la vida. A pesar de nuestra desgracia, tuvimos la suerte de que el departamento donde fue ingresado contaba con uno de los principales especialistas del mundo en su condición cardíaca. Todo el equipo estaba muy bien capacitado en esta patología específica. Comprendieron lo que estaba sucediendo en cuestión de minutos, a pesar de que era un caso muy raro. Fue realmente un momento crítico. Todo empezó con una luz. La seguí y terminé en lo que solo puedo describir como un enorme vestíbulo de hotel, todo blanco. Allí estaban todas las personas que conocí que ya han fallecido y algunas más que, aunque no conocía personalmente, reconocí de viejas fotos familiares. De repente, escuché la voz de mi abuelo que me dijo, ¿qué haces aquí? No es tu momento todavía. En ese instante, me dejé llevar y desperté en mi cama de un golpe. Lo que nunca voy a olvidar es la sensación abrumadora de amor que había en esa habitación. Todos, absolutamente todos, estaban felices y en paz. Podría haber sido un sueño, no lo sé, pero lo que sí sé es que nunca más he vivido algo así y jamás he sentido algo parecido. No fue tanto que dejara este mundo, pero viví una experiencia cercana a la muerte. Cuando tenía 19 años, me compré una motocicleta. Había pasado por unos 6 meses de aprendizaje y me sentía bastante seguro en ella. Esa confianza desmedida estuvo a punto de costarme la vida aquel día. Era un día soleado de septiembre de 2009 y acababa de salir de mi clase universitaria alrededor de las 3 de la tarde. Me coloqué el casco, los guantes y la mochila, y pensé que era buen momento para un corte de cabello. Así que me dirigí hacia la peluquería, convencido de que la autopista era la mejor opción para llegar rápidamente.
Al incorporarme a la autopista, el tráfico era denso, pero pensé que podía esquivar a los autos y llegar en un santiamén. A medida que mi salida se acercaba, decidí adelantar al coche que tenía delante. Aceleré y los superé a gran velocidad, confiado en que podría maniobrar con destreza en la curva que se avecinaba. Pero cuando presioné el freno, mi motocicleta comenzó a tambalearse de manera alarmante. En un instante, perdí el control y caí al suelo. Apenas recuerdo el momento en que me deslicé. Debí haberme golpeado la cabeza con fuerza porque todo se volvió negro. Cuando volví en mí, me encontraba deslizándome de espaldas a gran velocidad en la salida de la autopista. Lo que sucedió a continuación parecía sacado de una película. Todo a mi alrededor se movía en cámara lenta. Mientras me deslizaba, los coches pasaban a izquierda y derecha, y solo escuchaba el chirrido de los neumáticos. Cuando finalmente adquirí suficiente impulso, rodé varias veces hasta detenerme por completo. A mi izquierda solo había tierra y pasto, y a mi derecha se extendía el tránsito de la autopista. Yacía en el asfalto observando mis lesiones cuando algo me impulsó a mirar hacia la izquierda. Pude ver a una mujer rubia, con ojos azules y vestida de blanco, acercándose desde la zona de tierra y pasto, y debo señalar que no había coches cerca de ella, solo un terreno vacío. Al acercarse me preguntó, ¿fuiste tú quien llamó? Comencé a explicarle que cómo iba a haber dicho eso si acababa de tener un accidente. Ella insistió, ¿fuiste tú quien llamó? Antes de que pudiera responder, escuché una puerta cerrarse y un hombre gritó, ¿estás bien? Al girar a mi derecha para decirle que estaba bien, volví a mirar hacia la izquierda y la mujer había desaparecido. Estuve solo 3 horas en el hospital, sin huesos rotos, solo raspaduras. Estoy convencido de que si le hubiera contestado que sí, que fui yo quien llamó, habría encontrado mi final justo allí, en esa autopista. No estoy seguro si esto cuenta, pero morí 3 veces cuando era un bebé. Nací pesando apenas 1 libra y 9 onzas, y mi corazón, digamos que no estaba precisamente en buena forma. Pasé mis primeros 4 meses en una incubadora en la casa de Ronald McDonald, y de vez en cuando, hacía un flatline de esos que sorprenden, como para darle un toque emocionante a mi estadía en el hospital. Los doctores tenían que reanimarme, como si fuera un teléfono roto con 1% de batería, así que, sí, solo las ventajas de ser un pequeño y frágil puré de papa. La gente siempre me pregunta, ¿viste a Dios? ¿Vistes la luz? ¿Había un túnel? Y mi respuesta siempre es la misma, no. Era un bebé de verdad, por el amor de Dios. Ni siquiera sabía que estaba vivo, y mucho menos que era eso de el cielo. Mi existencia se resumía a estar metido en una caja de plástico calentita, luchando por no morir. El cielo ni siquiera estaba en mi lista de cosas en que pensar cuando pesas 1 libra. Hasta que cumplí como 3 años, ni sabía que tenía dedos, así que la verdad, ni un despertar espiritual ni nada de eso. Solo un corazón muy malito y muchas reanimaciones. Sí, eso fue todo. Mi papá estuvo ausente por unos minutos debido a un infarto. Durante ese tiempo, compartió que fue recibido por una luz brillante que lo llamaba, sintiendo cómo avanzaba hacia ella. En su trayecto, se topó con siluetas de personas alineadas a los lados como si todos intentaran inclinarse para apreciar mejor quién llegaba. Justo cuando estaba a punto de ver el primer rostro, lo despertaron con el desfibrilador y lo trajeron de vuelta a este mundo. Él decía que fue la sensación más pacífica que jamás había experimentado, y que ahora ya no teme a la muerte. Y antes de que alguien sugiera que lo que vio fueron los paramédicos, aquí van un par de aclaraciones. Tenía los ojos cerrados durante todo ese tiempo. 2. En lugar de ver a los 2 paramédicos que llegaron, presenció filas de personas. Todo ocurrió en un instante, curiosamente envuelto en una calma inimaginable, como si me sumergiera en un profundo sueño tras un largo día. Me administraron adenosina debido a un problema en el corazón, una medicina diseñada para detener y reiniciar el corazón. Sin embargo, cuando recibí la dosis, mi corazón permaneció en silencio por más tiempo del que había previsto, requiriendo desfibrilación y reanimación cardiopulmonar para regresar a la vida. Lo único que logré vislumbrar fue un vasto firmamento de estrellas, como si estuviera contemplando la inmensidad del universo. Crecí en un entorno católico, pero tras esa experiencia, abracé con firmeza la idea de la reencarnación. Tenía 5 años cuando estuve a punto de perderme en el vasto océano durante unas vacaciones familiares. Mi hermana fue quien me encontró, trayendo de regreso la chispa de la vida que parecía haberse apagado en mí, aunque mis padres jamás reconocieron su valentía en ese instante. Pasé décadas intentando comprender no solo lo que viví, sino cómo era posible que lo hubiera vivido.
En aquel momento, sentí como si estuviera rodeado de otras almas, como si me estuviese fusionando con el inmenso tejido del universo. De repente, escuché a mi hermana gritar y percibir el impacto de sus manos en mi pecho. Al instante, me encontré de nuevo en la orilla. Era una carga abrumadora para un niño tan pequeño. Pero ahora, como adulto, comprendo cuán profundamente esa experiencia ha moldeado mis creencias sobre la mecánica cuántica y me ha llevado a aceptar que la materia es siempre materia, incluso en sus transformaciones más sutiles.